Hola, mi querido Hernán, un abrazo, Estamos, ya saludos. estamos. Omar, Ahí estamos. Saludos, William, desde Hola, la recordada Marcona siempre. mira qué cosa hay ahí, arriba, Claro, sí, ya lo vi. y la taza. Ok. Buenas tardes. Ahora sí estamos listos, ya estamos enlazados a Guadalajara por la Paz. Ya está con nosotros nuestro ponente, están nuestros invitados especiales, están todos los invitados de Jalisco, Guadalajara, de México y de otras partes del mundo, de Latinoamérica, Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clausura. Vamos a pedirles a todos, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos para que ahorita que empiece la conferencia de nuestro invitado el día de hoy, pues no se vicie o se vicie lo menos posible, por favor. Entonces les vamos a pedir encarecidamente que tengan apagados sus respectivos micrófonos. Ya el doctor William nos explicará o nos dará las políticas de participación, si podemos interrumpirlo, si dejamos algunas preguntas para el final, ya ahorita en su intervención nos dirá. Recuerden que primero vamos a realizar esta ponencia, vamos a escuchar esta ponencia y terminando la ponencia no se nos vayan porque vamos a tener el evento de clausura de esta semana de la mediación 2021 Guadalajara por la Paz. Así es que no se nos vayan a ir. Y bueno, para entrar directamente al tema, quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, que bueno, es un orgullo para nosotros, un placer tenerle nuevamente acá en México, por lo menos en forma virtual. Esperemos que pronto el COVID nos dé la oportunidad de reunirnos, de traernos a todos los invitados que tuvimos en esta semana de la mediación de manera presencial y poder estrecharnos la mano, poder darnos un abrazo, poder hacer lo que los latinos sabemos hacer, con esa emoción y ese orgullo de ser latinos que nos caracteriza, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, bienvenidos todos ustedes. Les quiero comentar a todos los que nos están viendo a través de Guadalajara por la Paz, no se les olvide dejar por favor su nombre completo y su correo electrónico en el mismo mensaje aquí en los comentarios del video. ¿Esto para qué? Para la generación de sus respectivas constancias. Los que están aquí en el Zoom, bueno, ellos se registraron previamente, así es que ya con ustedes ya tenemos los nombres, ya no hay ningún problema y las formas en que les vamos a enviar, los medios en que les vamos a enviar su respectiva constancia. Pero sí aclarar a los de Guadalajara por la Paz, por favor que pongan su nombre completo y correcto, claro, y también su correo electrónico en el mismo mensaje. Y bueno, sin más preámbulo, permítanme leer un poquito de la currícula de nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado, es licenciado en educación, maestro en Derecho Penal, doctor en Derecho, cuenta con un título universitario de especialista en argumentación jurídica, es autor de varios libros jurídicos, expositor nacional e internacional y actualmente se desempeña como magistrado de la Cuarta Sala Penal de la Corte de Justicia de Lima, Norte del Perú. Sin más preámbulo, los dejo con el tema el impacto de la mediación en los acuerdos y salidas al proceso penal con nuestro invitado y a mi queridísimo amigo, doctor William Fernando Quiroz Salazar. Doctor, bienvenido y los micrófonos todos de usted, por favor. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes un abrazo cordial para cada uno de ustedes, amigos mexicanos, en especial para Ernesto Rea, con quien nos une una amistad, y para mí, para todos los compañeros que están presentes en esta sesión virtual. Gracias por la invitación, siempre muy agradecido y gustoso de participar siempre con ustedes. La dinámica que vamos a seguir en esta exposición les corresponde a ustedes, sin embargo, ya que usted me ha cedido esa facultad, les señalo que yo hago la exposición y al final puedo contestar las preguntas que hubiera lugar. El tema que se me ha invitado es el impacto de la mediación en el proceso penal. A continuación voy a iniciar mi exposición y voy a compartir las diapositivas que hemos preparado a efecto de que se pueda revisar y ustedes podrían guiarse de mejor manera respecto al material que hemos preparado. Muy bien. El tema es un tema muy importante, es un tema que antiguamente
se pensaba, se creía que solamente se tenía que trabajar esto en el derecho civil, en el derecho procesal civil. Sin embargo, hoy día, con los cambios, con las reformas procesales que hemos tenido en América Latina, donde está incluido nuestros países, pues ha habido una modificación de aquellas políticas que tenemos para poder, políticas procesales, paradigmas, que trae consigo el modelo acusatorio. Entonces, aparece en las constituciones políticas de algunos países en América Latina, en otros no. En Perú no se señala respecto a la conciliación, también a la negociación, a la mediación. No se señala expresamente en la constitución política, sino más bien se precisa en leyes específicas. En nuestro país, en Perú, se habla de las salidas alternativas, de los mecanismos de simplificación procesal, de los mecanismos de solución de conflictos en las leyes especiales, porque hay leyes especiales en Perú. Sin embargo, la constitución política señala que debe existir una cultura de paz y no la cultura litigiosa, que es la que tenemos que poco a poco ir dejando de lado. Incluso en algunos países ya se habla de justicia restaurativa, que es importante también mencionar en el contenido de esta exposición. Entonces, pero el fundamento jurídico respecto a estas instituciones que estamos hablando, lo que se busca es que tengamos un procedimiento más dinámico, más rápido, más veloz, que se busque concretamente en solucionar los conflictos en toda América Latina. Sabemos que en muchos países ha existido una desigualdad en el acceso a la justicia. Entonces, estos mecanismos de solución de conflictos es una alternativa de solución a efecto de que se busque la equidad, la igualdad en la solución, en una decisión más justa. Eso es lo que han acordado pues, los sectores de justicia en nuestra región. Por ello, es que en casi todos los países de América Latina tenemos implementados los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Para ello se necesita de profesionales especialistas. No cualquier persona puede ejecutar esta actividad. Esta actividad profesional es una actividad que se debe desarrollar por profesionales que estén capacitados, especializados en determinados procedimientos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar en determinado momento a una negociación, a una conciliación, y aquella persona que va a mediar, aquel profesional que va a mediar, pues tiene que tener determinadas competencias jurídicas, competencias genéricas, competencias específicas, a efecto de poder buscar realmente la solución que se busca antes de llegar a un proceso donde conocemos perfectamente que se demora mucho tiempo, demasiado tiempo, dado que el Estado no tiene el presupuesto, no tiene las condiciones a efecto de resolver con justicia en el menor tiempo posible. Por eso que se han tratado los mecanismos de solución de conflictos, busca que las soluciones sean ágiles, sean eficaces, sean oportunas, y que aquellas partes que participan en este conflicto, pues simplemente tienen que ceder posiciones, porque de eso se trata. Hay que ceder posiciones, es decir, las partes, la parte número 1, la parte número 2 y otras que existieran,
tendrán que ir cediendo posiciones. Para eso, pues, los negociadores tendrán que hacer buenas propuestas. Se tendrá que analizar el fondo de la pretensión, qué es lo que están buscando. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta respecto a esta materia. Por eso es que las legislaciones de nuestros países, en el que se incluye Perú, México, han abierto varias posibilidades. Estas posibilidades a efecto que los propios ciudadanos, y acá está la importancia de este tema, porque los propios ciudadanos participan de manera directa, es decir, de manera directa a través, asesorados por un abogado defensor y mediados por un profesional. ¿Para qué? Para que ese conflicto, eso que no pueden solucionar dos personas por sí solas debido a su cultura litigiosa y no a una cultura de paz. Entonces, debido a que ellos no le pueden dar solución, se tiene que buscar justamente los centros de conciliación y se tiene que buscar a un mediador a efecto de que podamos culminar, ceder espacios y se pueda llegar a un buen arreglo, a un buen acuerdo o a unos buenos términos del arbitraje. Qué importante es este tema, dado que es guiado por la equidad y por la justicia y que se tiene que aplicar al caso concreto. Entonces, todas estas transformaciones han conllevado que a través del tiempo y espacio histórico, el manejo del conflicto se busque una solución apropiada, adecuada, en los términos más equitativos posibles. Por eso es que lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales, como estudiantes, como profesionales del derecho, es especializarnos en estas materias, pero sobre todo tener una cultura de paz, porque lo que se promueve, lo que se fomenta y lo que debemos siempre imperar es la cultura de paz. Debemos dejar de lado la cultura de la litigiosidad. En mi país, en Perú, hay mucha cultura litigiosa. El justiciable, el ciudadano lego común, quiere todo llevar a los tribunales de la justicia y eso genera determinada sobrecarga procesal, pues los sistemas de justicias están abarrotados de casos penales, de expedientes, y se hace necesario buscar mecanismos alternativos para ir solucionando. Por ejemplo, en el proceso civil peruano, en algunos casos se requiere que hayan pasado por un centro de conciliación, donde un conciliador o un mediador haya tratado de solucionar. Lamentablemente, este prerequisito para poder interponer una demanda culmina muchas veces frustrado debido a la inconcurrencia de una de las partes. Sería muy importante que muchas situaciones, conflictos que se dan en la sociedad, culminen en estos centros de conciliación a efecto de evitar de concurrir al sistema de justicia. La negociación como premisa en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Existen diferentes métodos. Cada uno de nuestros países los ha implementado. Nosotros en Perú más se fomenta la conciliación. Se señala, se conoce más como la conciliación, pero en el fondo hay una negociación, en el fondo hay una mediación,
y una mediación de parte de un mediador. Por eso es que lo que tenemos que aprender es teoría de conflictos, teoría de la negociación, que es importante a efecto de poder tener un mayor manejo de este tema, de este conflicto. Ahí lo escribo. Sí. Sería bueno que se apaguen los micrófonos en algunos compañeros. Muy bien. Entonces, estas formas autocompositivas, como la mediación, la conciliación, los sujetos en conflicto, las partes en conflicto, llegan a un acuerdo por la mano de un mediador, de un conciliador. Es decir, eso es lo que se conoce en la doctrina de esta materia como la negociación asistida, dado que el mediador facilita el acuerdo dentro de un proceso de negociación. En el caso del arbitraje, por ejemplo, en Perú, el arbitraje se da para determinados casos. Por ejemplo, cuando en algunos actos jurídicos contractuales han acordado que se someten al arbitraje y no al sistema de justicia civil y concurren pues al arbitraje, y en otros que se señala claramente dentro de lo que señala los tribunales del arbitraje. Desconozco cómo será en México, pero acá en Perú determinadas materias sí se someten al arbitraje a efecto de solucionar. Yo tengo pleno conocimiento que en algunos actos jurídicos contractuales, de manera clara, precisan una cláusula a efecto de someterse al arbitraje y no al sistema de justicia, dado que conocemos que la tramitación de un proceso en el sistema de justicia demora muchísimo tiempo. Entonces, en Perú, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, si bien es cierto, no han cumplido sus metas, sus objetivos, tal y conforme para los cuales han sido creados, sin embargo, en alguna medida, una medida en grado mediano, están ayudando a la solución de conflictos. Yo creo que el Estado debe brindarle mayor promoción, debe darle más facultades al conciliador, no entregar tantas facultades al notario público, sino más bien al conciliador. Debe especializar más a los negociadores, a los mediadores, a efecto de que otros litigios deban ser asumidos por estos negociadores de manera extraprocesal, a efecto de que esto se siga incrementando la cultura de paz en el mundo. Pero lo importante está de que hemos avanzado en grado mediano, sobre todo, por ejemplo, en el proceso penal peruano. ¿Por qué? Porque en el proceso penal peruano, el mediador, quien cumple esa función de mediador, quien cumple esa función de negociador, es el fiscal. Por ejemplo, si el Ministerio Público fomentara que esas audiencias, esas sesiones de negociación, esos mediadores no sean fiscales, sino sean profesionales mayormente capacitados en cultura de paz, dado que los fiscales del Perú tienen también la cultura de litigiosidad. Por eso es que se hace importante que que las sesiones dentro de la fase de investigación no sean conducidos por los fiscales, sino por profesionales que trabajan en la fiscalía y que podría ser tranquilamente un asistente, pero que tenga
mayor capacitación en la negociación, en la mediación, sobre todo para aquellas conductas ilícitas que lo permite la ley procesal penal en el Perú. Eso es importante. Explicaremos un poquito más sobre esta materia más adelante. Dentro de estos mecanismos alternativos, como señalaba, las propias partes protagonizan, son protagonistas ellos. ¿Por qué? Porque los abogados que acompañan, u otras veces donde ellos van por sí solos, ellos mismos protagonizan, ellos mismos van definiendo, van, miren, circulando de un lado hacia otro lado. Es decir, van cediendo posiciones y se cede posiciones, pero en aquellos casos donde las partes no tienen cultura de paz, sino cultura de litigiosidad, lamentablemente no se soluciona el conflicto. Por eso es que ahí aparece el rol del mediador. Y el mediador en el proceso penal no son los abogados. El mediador en el proceso penal o en la investigación penal, para hablarlo de manera más específica, porque en Perú existe proceso penal cuando recién se inicia la investigación preparatoria. Antes no hay proceso penal, sino solo existe investigación. Entonces, si existe investigación, será en la fiscalía donde se tiene que llegar al acuerdo, y son los fiscales los que van a hacer la mediación. Por eso es que yo insisto bastante, y en un libro que escribimos sobre mediación, sobre conciliación, sobre negociación y sobre justicia restaurativa con un grupo de profesionales de Colombia, Costa Rica y México hace 3 años, ahí también lo hemos señalado anteriormente, que las personas que participan deben tener una cultura de paz. Yo creo que antes de una sesión de negociación sería importante sensibilizarlos con algunas formas, con algunos vídeos de algunos acuerdos anteriores, donde las partes han podido negociar, ceder posiciones, es decir, buscar los casos más extremos, donde era difícil que cedan posiciones, pero esos son, yo creo, los ensayos o los vídeos que deben servir para poder sensibilizarlos, o por lo menos en los centros de conciliación se deberían difundir de manera pública para que el protagonista de un futuro acuerdo se vaya sensibilizando y no esté pensando solamente en acudir al proceso penal. Algo importante es que es un menor costo para las partes protagonistas, porque no va a pagar a un abogado defensor para que lo defienda en toda una investigación, en todo un proceso penal, sino simplemente en determinadas sesiones de negociación, donde el mediador le va a ir planteando una fórmula, una propuesta, a efecto de que puedan ir cediendo posiciones. ¿Cuáles son las características jurídicas y sociales de estos mecanismos alternativos? Son mecanismos de acceso a la administración de justicia. Claro está, en Perú, en los procesos civiles, vuelvo a repetir, es un requisito en determinadas materias. Antes de acudir a presentar una demanda, se debe haber acudido, en determinadas materias, se debe haber acudido a un centro de conciliación. Si esta regla, esta directiva, la mejoráramos, la optimizáramos, y los centros de conciliación, yo creo que nos van a ayudar
a fomentar la cultura de paz. Es decir, tenemos que ir acrecentándola poco a poco. Todas las leyes deben ser modificables de acuerdo a las necesidades sociales. Otra característica jurídica es que se pueden realizar los acuerdos fuera del proceso judicial. En el Perú tenemos una particularidad, que la negociación, el acuerdo reparatorio, o como lo denominamos, el principio de oportunidad, para no continuar el proceso penal, se puede fomentar, se puede realizar dentro del propio proceso penal, inclusive cuando está en tramitación. Otra de las características es que son una forma de resolver conflictos con intervención de un facilitador, de un mediador. Es decir, eso le va a ayudar a evitar los excesivos costos de un proceso judicial. Conocemos perfectamente que en todos los países de América Latina los costos son elevados para la defensa. Para tener el asesoramiento de un profesional genera mayor costo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es propiciar, es fomentar que esta cultura de paz se siga acrecentando. También otra de las características es que es un mecanismo excepcional. Es decir, como bien lo hemos señalado anteriormente, es para determinadas materias, porque en otras materias, sobre todo en el proceso civil, se requiere una decisión judicial. En el proceso penal peruano, con la reforma procesal penal, solo es posible llegar a un acuerdo reparatorio. Es posible llegar a un principio de oportunidad en determinados casos penales. No se puede llegar a un acuerdo reparatorio o al principio de oportunidad a efecto de evitar el proceso penal para todos los delitos. Solo son para aquellos delitos en el Perú que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal peruano. También es otra característica de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, porque constituyen una actividad preventiva, es decir, buscan la solución de conflicto, algo que es importante. Bienvenido que en América Latina se haya implementado estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque esto nos permite que se concluya, que se termine anticipadamente los conflictos antes de iniciar el proceso o también dentro del proceso cuando la ley lo fija como tal. Otra característica de los mecanismos alternativos es que es un mecanismo útil para la solución de conflicto. ¿Y por qué es un mecanismo útil? Porque le ofrece a las partes llegar a solucionar antes de acudir al proceso judicial, porque se inspira en un criterio pacífico de la cultura de paz, que es lo importante, sobre todo ya que los organizadores están haciendo este evento por la cultura de paz, por la Semana de la Paz. Qué importante esta conferencia internacional para todos nosotros. También los mecanismos alternativos son instrumentos. Estos instrumentos buscan descongestionar los despachos judiciales, como hemos venido mencionando, porque eso ayuda a que el sistema de justicia resuelva con celeridad, con mayor eficacia, con mayor prontitud, dado que existe menor carga procesal.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que en los procesos judiciales penales, muchos demoran, como ya lo hemos señalado anteriormente, también demora mucho tiempo. Los fiscales priorizan los casos que no vayan a prescribir, priorizan aquellos de gravedad, priorizan aquellos que afectan la violencia contra la mujer, priorizan aquellos que atentan contra la propiedad, priorizan los casos mediáticos. Entonces, si hay una priorización de los fiscales para investigar determinados casos, entonces muchos de ellos, de conflictos penales, quedan abandonados, quedan dejados de lado. Y eso es lo que se pretende evitar. Justamente esa es una de las razones por las cuales ha instituido la política penal, la política procesal, la política criminal. En Perú y creo que también en México hay salidas alternativas al proceso penal. En el Perú tenemos las salidas alternativas como el proceso inmediato, como la terminación anticipada, como el proceso inmediato por la razón de la función pública de altos funcionarios, la colaboración eficaz, el proceso de medida de seguridad, el proceso de ejerción privada de la acción. Fíjese qué importante son estos mecanismos, estas salidas alternativas al proceso penal cuando ya se inició el proceso penal. Pero antes de que se inicie el proceso penal, pues tenemos los acuerdos reparatorios y los principios de oportunidades. Por eso que es importante que estos mecanismos de solución de conflictos se sigan fomentando. Es importante. Y reitero, en Perú sobre todo, es que aquellos profesionales que están en la etapa de investigación, ellos deben tener justamente esa profesionalización. Teniendo la profesionalización, teniendo esas competencias, vamos a ir para adelante. Entonces, este modelo de justicia de paz busca que los propios protagonistas, de la mano con sus intereses y necesidades, busquen justamente un acuerdo entre las partes. Claro está, rigiéndose por la equidad y por la justicia, y donde impera la negociación asistida. ¿Qué es la mediación? La mediación es un procedimiento consensuado a través de las cual las partes, con participación de una persona neutral, imparcial, esta persona entrenado en técnicas específicas y sobre todo que tiene un buen manejo de la comunicación oral, porque tiene que tener buen manejo de la comunicación oral. Y además, porque tiene que tener también buena base cognitiva, porque no puede ser cualquier profesional. Tiene que ser un profesional que entienda el conflicto penal, el conflicto civil, el conflicto comercial, el conflicto laboral, que entienda claramente. Entonces, esta persona, entrenado en técnicas y en estrategias, va a lograr que ambas partes discutan, porque va a haber una discusión razonada, alturada, moderada. Es decir, lo que nosotros conocemos los procesalistas como el diálogo procesal. Y de esta manera buscar a través de algunas fórmulas la negociación asistida, es decir, el mediador tiene que ahí imponer de manera muy sutil, en algunos casos de manera directa. No nos olvidemos que el lenguaje cumple funciones.
una función expresiva, una función informativa, una función directiva. Es en esta última función directiva donde el mediador tiene que cumplir justamente muy sutilmente hacer cumplir determinadas directivas. Mucho tiene que ver el mediador, porque para esto tiene que haber flexibilidad, reflexión en las partes, ¿ya? Reflexión en las partes. Entonces, es importante. Entonces, la mediación es una forma de transformar los conflictos, es decir, a efecto de que sustituyamos la litigiosidad por el diálogo. Es un poquito difícil que partes que están encontradas, partes que sufren de determinado menoscabo, determinado detrimento a su patrimonio, determinado perjuicio, determinado daño corporal, daño físico, por ejemplo, en los atropellos, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, por ejemplo, en las lesiones culposas graves. Es difícil que una persona, una víctima, que haya sufrido ese menoscabo a su integridad física y corporal, quiera aceptar, quiera ceder posiciones, porque lo que buscan ahí es la venganza pública. Buscan que el tribunal, buscan que un juez encierre más bien a esa persona. Es un poquito difícil el rol del mediador, el rol del negociador. Por eso que es comprensible este tipo de conducta que nosotros también estamos de acuerdo, apoyamos, porque buscamos que exista realmente estas salidas alternativas al conflicto y no incrementar la carga procesal. El mediador, seguimos hablando del mediador, que es una de las variables de esta exposición. Entonces, estamos hablando que debe ser un líder. El mediador no es cualquier persona. El mediador es un líder. Es un líder porque él es el que va a tener que saber conducirlos. Es él el que te va a tener que saber darle algunos consejos. Es él el que en determinado momento va a tener que conversar con una de las partes, luego con otra de las partes. Va a tener que dar algunos consejos, va a tener que dar algunas recetas, va a tener que utilizar algunas técnicas, algunas estrategias, toda vez que es diferente a un juez, diferente a un fiscal, porque el fiscal lo que va a buscar es perseguir la acción penal. He ahí justamente el punto donde yo insisto que el fiscal que desarrolla la actividad del fiscal debe dejar de lado para que un profesional especialista en solución de conflictos negocie con ambas partes. Claro está que el fiscal tendrá que dar algunos términos, tendrá que él ir cediendo posiciones, porque de lo contrario, como sucede en Perú, como el fiscal no quiere ceder posiciones, porque supuestamente está defendiendo a la sociedad, porque supuestamente está defendiendo a la víctima que no concurre a la sesión de conciliación, entonces no quiere ceder posiciones. Yo creo que el fiscal tiene que ceder posiciones. Prefiero llegar a un mal acuerdo antes que incrementar la carga procesal. Si yo tuviera la condición de fiscal, pensaría de esa manera. Por eso es que el mediador necesariamente tiene que ser un líder, aquella persona que no quiera imponer su capricho, sino la equidad y la justicia. Y la función del mediador es que las partes protagonistas lleguen a un acuerdo. Es por ello que estas partes han concurrido, han ido buscando a él, han acudido a él a efecto de que lo ayude, a que se solucione. Las características de la mediación son de que hay un reconocimiento del otro, es decir,
a pesar de los puntos de vista, a pesar de los caprichos, a pesar de las pretensiones, van cediendo frente al conflicto. Es decir, estas características también buscan que se llegue a una transacción. La mediación, como bien aparece en la diapositiva, es un acto comunicativo. Por eso que el mediador tiene que ser un especialista en comunicación oral, no en comunicación escrita, oral sobre todo. Una de las técnicas que debe emplear el mediador, vuelvo a decir, es sensibilizarlo. ¿Y cómo voy a sensibilizar a dos partes que van encaprichadas, dos partes que son como dos personas feroces que no se quieren ni mirar? Para eso aparece un líder y que los tiene que sensibilizar a ambos a efectos que busquen que lograr solucionar el conflicto. Entonces, otra de las características es que hay un tercero ajeno al problema, que es el mediador. Él va a poner la fórmula conciliatoria de manera neutral, de manera imparcial. Yo creo que debería mejorarse la competencia del conciliador. Debemos mejorarlo a efecto de que las partes no busquen determinados centros de conciliación de manera intencionada, sino pueda ser al azar. Esto también es importante. Los mediadores no dan solución al conflicto. Su papel es facilitar el acercamiento, enrutar las partes. Muy bien, ahora entramos en esta última parte de la exposición, la negociación en el conflicto y el proceso penal. Es decir, se necesita, es una estrategia útil para el proceso penal, para la investigación, sí. Claro, porque se va a negociar ¿qué cosa? Se va a negociar un acuerdo reparatorio, se va a negociar determinada cantidad de dinero para que se pueda resarcir, reparar, para que se puedan lograr los objetivos de la justicia restaurativa, restaurar a la víctima en alguna medida el daño que ha sufrido. Eso es importante. Por eso es que la negociación significa ceder. Es decir, justamente el mediador va a lograr que las partes protagonistas cedan espacio, cedan algo a efecto de poder lograr una fórmula conciliatoria. Es de necesidad indispensable que se utilice las técnicas, los criterios para buscar el tipo de negociación más adecuada. Hay que seguir un método. El facilitador tiene que seguir un método. No puede ser cualquiera. No puede haber improvisación. Tiene que ser un especialista. Yo les voy a comentar cuando era joven, cuando recién también había iniciado, también me especialicé en estas técnicas, en los mecanismos de simplificación. Y también tenemos el título del sector justicia de conciliador, de negociador, de mediador. Es algo importante, por eso que fomentamos siempre una cultura de paz antes de llegar a la vía del litigio. Entonces, en el proceso penal se tiene que buscar lograr estas metas. Ponemos nosotros como interrogante, ¿la negociación penal es o no una buena alternativa para el incremento de los procesos penales? Yo creo de que si negociamos, si buscamos un acuerdo reparatorio, si logramos que se llegue a un principio de oportunidad, es decir, darle la posibilidad al ciudadano, a aquella persona que ha infringido la ley penal, darle la posibilidad en determinados casos, por supuesto, de que solamente concluya a etapa de investigación y no vaya a un proceso penal, es importante, claro que sí. Por eso es que no solamente se debe utilizar a nivel extraprocesal, sino también dentro del propio proceso penal para poder fomentar. Yo creo que en Perú debería señalarse 2 catálogos de delitos. Un catálogo para poder negociar en la etapa
extraprocesal a nivel de fiscalía y otro catálogo de delitos dentro de la propia investigación preparatoria. Es decir, debería ser una negociación tardía, así podría llamarse, una negociación tardía dentro del proceso penal, a efecto de que pueda también buscarse de que se concluya la mayor cantidad de investigaciones preparatorias o en otros términos de procesos penales. Esto es importante. Reitero, en el Perú las salidas alternativas están a cargo de la Fiscalía antes de que se formalice la investigación preparatoria. Las salidas alternativas al proceso penal en el Perú son aplicables a solicitud del imputado. En algunos casos también es de oficio. Por eso que es importante tener en cuenta esta situación. Reiteramos, en el Perú no se puede invocar el principio de oportunidad para cualquier delito, sino solo para los delitos que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal. Los acuerdos reparatorios tampoco se pueden invocar cuando exista una pluralidad de víctimas o cuando exista el concurso de otro delito. Es decir, si hay dos delitos que se le está atribuyendo, entonces no procede los acuerdos reparatorios. No procede el acuerdo reparatorio. El proceso penal es como un método de debate compuesto de una serie de pasos, donde hay lógica, donde hay afirmación, donde hay negación, donde hay confirmación, donde hay alegación. Ahí está la diferencia entre el proceso penal y también la negociación penal. En la negociación penal hay un mediador, hay una conciliación, hay un acuerdo de pretensiones, hay cesión de algo, cesión de espacios, cesión de las pretensiones para poder buscar lograr un acuerdo. ¿Es posible la negociación penal en convenciones sobre evidencias probatorias? Claro que sí, sí es posible, se puede negociar sobre las estipulaciones, sobre las convenciones probatorias, sí es posible negociar, es posible acordar entre ambas partes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica de la incorporación de estas salidas es que debido a los múltiples problemas que se han presentado, a la excesiva dilación de los litigios penales en América Latina, pues se ha buscado esta solución de estas controversias, que es importante. Nuestras políticas en Perú, para finalizar, tienen en cuenta la negociación cuando exista mínima repercusión penal. 2, simplificación de la solución. 3, racionalización de la persecución penal. 4, economía procesal. 5, el diseño de una política criminal. 6, uso racional del plazo. 7, respeto al debido proceso. Justamente estas variables que estamos señalando son aquellas que han enarbolado, que han justificado los acuerdos reparatorios y criterios de oportunidad. Es algo importante. Y respondiendo a la pregunta de la exposición, ¿genera impacto la mediación en el proceso penal? Para mi persona sí ha generado un impacto, no en el grado esperado. No se han cumplido todos los objetivos que han señalado las políticas de nuestros países, pero sí medianamente estamos avanzando. Creo yo que México y Perú y otras realidades deben fomentar, deben promover, deben propiciar a través de leyes de que cada vez haya mayor especialización. Esto nos va a conducir definitivamente a una cultura de paz, que es lo que buscan estos mecanismos alternativos de simplificación a los conflictos penales, civiles, comerciales y laborales. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias al Colegio de Jalisco, gracias al maestro
Ernesto, que nos ha invitado a participar nuevamente con el Colegio de Abogados de Jalisco. Gracias, señores, y estoy a su disposición para resolver las inquietudes y las preguntas que hubieran generado mi intervención. Gracias, doctor William. Bueno, pues no sé si alguien levante la mano de los que están aquí en el Zoom, previo a pasar a algunos de los comentarios y preguntas también que están haciendo por ahí en Guadalajara por la Paz. Si hay alguien de este grupo, pregunta. Mientras hagan la pregunta aperturando su micrófono, por favor. Háganmelo saber para yo es el micrófono, por favor. Mientras se anima alguno de los presentes aquí en el aula virtual, doctor, le quiero hacer un comentario algunos de los comentarios que nos hicieron en la página de Guadalajara por la Paz. Dice, muy cierto que existen delitos que conllevan una carga de dolor y emociones que no permiten admitir una mediación, pero tal vez con la práctica de trabajos de sensibilización se pudiera llegar hasta lograr un perdón que permita la reducción de la pena. ¿Usted qué opina al respecto? Yo señalo de que antes de ingresar a una sesión de negociación, de conciliación, de mediación, sería interesante que el mediador pues tenga algunos vídeos preparados de los conflictos más difíciles, de los conflictos más graves, y de esta manera, para que ambas personas, sentados en un silloncito, donde ellos van a estar mirando y escuchando cómo se han solucionado los problemas más graves, donde los bienes jurídicos de no libre disposición incluso, se han dado soluciones, y cómo no se va a poder dar solución a un problema de tierras, cómo no se va a poder dar solución a un problema de linderos, cómo no se va a poder dar solución a un problema de una estafa, cómo no se va a poder dar solución a un problema de una lesión culposa. Yo creo que eso podríamos añadir a la actuación de los conciliadores, de los mediadores, a efecto de sensibilizarlos. Ese debe ser la antesala a la sesión de negociación. Por eso que para mí es muy importante y que exista profesionales especialistas en la materia. De lo contrario, si aparecen los improvisados, no vamos a lograr la cultura de paz. En esa medida vamos a ir avanzando, enseñando también, fomentando qué cosa es la cultura de paz, diferenciando de lo que es la cultura de la litigiosidad. Ese sería mi intervención, mi querido Ernesto. Gracias, doctor. A ver, el juez Horacio Hernández, por favor, ¿quieres una pregunta? Adelante, por favor, juez. Un comentario, primeramente felicitarlo, ponente magistrado desde Guadalajara, Jalisco, México. Una felicitación por su exposición. Un comentario a su exposición, abonando por mi experiencia personal. Es estrictamente necesario, o mejor dicho, muy necesario, la sensibilización. En mi caso particular como juzgador, actualmente en un juzgado en materia civil, que manejamos materia civil, familiar y mercantil, en el primer acuerdo de admisión se hace en un párrafo del acuerdo una invitación para que las partes puedan someterse o quieran someterse a un método alterno. He tenido la tarea constante de platicar en lo personal como juez con las partes y darles a conocer de qué se trata la mediación, para que ellos tengan un doble acceso a la justicia en México, que viene siendo optar por el sistema del juicio tradicional o, en su defecto, a tomar lo que es el método alterno. Reiterando pues lo que nos compartió el ponente, el dar a conocer, tener una información precisa y más la sensibilización de los buenos también resultados que da una mediación. En lo personal, yo lo tengo comprobado y con datos, me ha generado muchas satisfacciones como juzgador. ¿Por qué? Porque los vinculo a esa área
lo derivo a esa área y estoy capacitando actualmente a mi secretario porque es toral que el personal de un juzgado conozca de mediación. Entonces, para el ponente, muy agradecido por su ponencia. La sensibilización es un éxito para esta cultura de paz. Muchas gracias, magistrado. Gracias, amigo, por tus palabras. Muchas gracias. Los que estamos en el sector justicia sabemos que se tiene que sensibilizar. Yo les comento como experiencia. Nosotros teníamos como integrante del tribunal, llevábamos un caso que tenían 8 años en el sistema de justicia penal, dos hermanos, por un tema de ¿qué? De usurpación, imagínense. Y a la audiencia iban los 8 hermanos, es decir, 2 hermanos enfrentados, 8 hermanos atrás, ninguno se hablaba por este problema, porque estaban partidos, porque estaban así 4-4. Y entonces en determinado momento, ¿sabe qué hicimos? Comenzamos a sensibilizarlos, comenzamos a hablarle, explicarle. Decíamos, estamos en fiestas navideñas, ¿ustedes no les gustaría después de 8 años pasar una fiesta, una noche de paz juntos? Mire, hay que propiciar el momento, hay que ser el líder, hay que buscar el momento, la estrategia, la técnica, tiene mucho que ver. Buscar el momento propicio, sensibilizarlo. ¿A usted no le gustaría darle un abrazo en este momento a su hermano? Y la persona que hizo uso de la palabra se puso a llorar, el magistrado. Imagínense que los otros también se pusieron a llorar y en ese momento se abrazaron y se acabó el proceso penal. Imagínense, porque se le estaba atribuyendo secuestro. Era un tema de usurpación, pero estaban atribuyendo secuestro, rapto. Imagínense esta experiencia que yo he vivido, por eso mucho tiene que ver la sensibilización a los protagonistas. Gracias por su aportación, juez Horacio, y gracias por el comentario, doctor William. También por acá tenemos otro comentario que dice, ¿algún criterio que nos permita un acuerdo reparatorio con pluralidad de ofendidos o víctimas? En Perú, el artículo 2 del Código Procesal Penal señala claramente que cuando hay pluralidad de víctimas no es posible llegar a un acuerdo reparatorio. Yo creo que eso debe ser modificado. Debe ser modificado en Perú. ¿Por qué? Porque existen innumerables situaciones fácticas que se presentan en el mundo real y donde en un accidente de tránsito leve, un simple impacto genera una gravedad a un ciudadano. Ejemplo, un vehículo, un bus, un camión, como se dice en México, comienza a ir a velocidad y comienza a saltar los obstáculos que hay en las pistas. Y de pronto, uno de esos obstáculos genera que los pasajeros que iban de pie vuelen, se golpeen y terminen con lesiones graves. ¿Acaso el hecho es grave, de gravedad? No. ¿Pero existe pluralidad de víctimas? Sí. Entonces, es para mí inexplicable que la ley no se haya puesto en esa situación. Por eso que personalmente considero que sí debe aplicarse, pero la ley en Perú dice que no. Tampoco es aplicable cuando existan 2 o 3 delitos. Muchas gracias por el comentario. Tenemos una pregunta por parte del licenciado Jorge Venegas. Jorge Venegas, adelante, licenciado, active su micrófono, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Señor magistrado, de aquí desde Guadalajara me sumo a la felicitación del excelente juez Horacio por su cátedra, por su deliciosa charla, plática. Y yo le quiero hacer una pregunta o pedirle un consejo, usted como una persona tan experta en la mediación y en los métodos alternos. En México, como en muchos otros países, cuando uno se forma en la facultad, nos inculcan el espíritu de litigio. El abogado es exitoso en la medida que salga a pelear a tribunal, en la medida que salga a luchar. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes abogados que están empezando ahorita sobre los métodos alternos? Hay todavía mucha desconocimiento y mucha desconfianza en realidad, en relación a sus bondades,
pero es más que nada por eso. Usted, como un magistrado a su nivel, ¿qué les diría a las nuevas generaciones? ¿Qué hacemos con los métodos alternos? Muchísimas gracias una vez más. Gracias por su intervención, gracias por la pregunta. No nos olvidemos que no todos los abogados tenemos esa cultura de litigiosidad. No todos nos gustan los procesos penales. A no todos nos gustan los procesos civiles. Muchos fomentan la cultura de paz. No quieren estar en un tribunal de justicia. Yo me he formado jurídicamente, pero no quiero un tribunal de justicia. Justamente para ellos va el mensaje. Para ellos sobre todo, porque son ellos los que se tienen que especializar en la cultura de paz. Son ellos los que tienen que fomentar, propiciar la cultura de paz. En ellos es donde se tienen que especializar, porque ellos son los llamados a la cultura de paz. Otro grupo de profesionales de derecho nos gusta el litigio, nos gusta participar, nos gusta intervenir, bien como defensores, bien como jueces, bien como fiscales, pero estamos ahí, nos gusta ese rigor, nos gusta eso que corre por la sangre, lo caliente, ¿no? Lo vivo. Entonces, pero a otros no. Entonces, justamente es en ellos donde tenemos que, esos jóvenes abogados se tienen que especializar en esta materia. Pero eso... un traguito que quiere tomar ella, pero eso, señor Bautista, apague su micrófono. Pero eso no excluye que también los fiscales y los jueces tengan que tener preparación en cultura de paz. Sobre todo los jueces de primera instancia, de primer nivel, aquellos que tienen que buscar y propiciar fórmulas conciliatorias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y una última pregunta ya para pasar, bueno, a la conclusión, al cierre de esta ponencia y también de esta semana de la mediación. Doctor William, ¿cómo cuando se implementó los métodos alternos de solución de controversias en el Perú, cómo reaccionó la ciudadanía? Es decir, y lo explico, en México la poca información, no por parte de las autoridades, sino la falta de interés por parte de la ciudadanía, valga la redundancia, de interesarnos por los métodos alternos, han provocado que los resultados que nosotros, los que conocemos la mediación y la conciliación y en materia familiar, civil, mercantil, penal, pues nos damos cuenta que es para terminar de una forma económica en el tiempo y en dinero y en todos los factores los conflictos. Pero la ciudadanía que no la conoce lo piensa o cree, tiene la idea aquí en México de que está habiendo corrupción, es decir, que dejamos salir a delincuentes, que dejamos, pues sí, principalmente salir a delincuentes. Eso es lo que de muchas cabezas mexicanas existe. ¿Por qué? Insisto, por esta falta de conocimiento de los alcances jurídicos de los métodos alternos. En Perú se dio esta parte, ¿cómo lo recibió? Y si se dio, ¿cómo han enfrentado esta ideología de la ciudadanía respecto a los métodos alternos? En un primer momento se ha creído, hablo de 1986 aproximadamente, se ha creído de que esto era solamente para justicia civil, es decir, para los procesos civiles, para determinadas materias. Pero en Perú, a partir de la reforma de 1991, porque en el Código Procesal Penal de 1991 se instituye el artículo 2, el famoso artículo 2, el famoso principio de oportunidad. En ese artículo 2 se incluye la cultura de paz en nuestro Perú, en Perú. Entonces, ahí se comienza a fomentar poco a poco, progresivamente ha sido el cambio. Ya es con el Código Procesal Penal del 2004, donde se han ampliado las materias que son susceptibles de acuerdo reparatorio y también de principio de oportunidad. Este cambio con la reforma procesal penal ha permitido que la gente vaya entendiendo, es decir, más fiscales, mayor cantidad de fiscales ya utilizan el artículo 2 para el proceso penal. Y muchos casos concluyen. Yo personalmente me gustaría, por ejemplo, que un acuerdo reparatorio, una negociación
de un fiscal debe llevarse a un juez de control de garantías, a efecto que tenga la calidad de cosa juzgada material, es decir, para cosa juzgada formal, a efecto de que los acuerdos que tengan los fiscales no los revoquen. ¿Por qué? Como una de las partes lo incumple, no paga la reparación civil que está obligado, que se ha acordado con el fiscal, como es una decisión administrativa, entonces esta puede ser revocada y se puede impulsar la acción penal. Por eso es que yo propongo en el libro que he comentado y que está escrito por 2 mexicanos también, ahí he señalado que sería importante que un acuerdo reparatorio, un acuerdo, una negociación ante el fiscal de un proceso, de una investigación penal, debe ser aprobada por el juez de control de garantías. De esa manera es una cosa juzgada formal. Y con eso, pues el fiscal no va a revocar el acuerdo, sino por lo tanto se convierte ya en un título ejecutivo. Es decir, ya se puede ejecutar dentro de un proceso civil porque ya es una obligación. Eso sería importante que ustedes en México tomen en cuenta. Eso es una propuesta que yo he hecho en ese libro, en ese momento. Pero en síntesis, sí ha ayudado. Contestándote tu pregunta, en un primer momento, en el espacio que se dio esta ley, pues muchos creyeron, muchos se especializaron en negociación, en conciliación familiar, en conciliación de problemas civiles, pero poco a poco se ha ido progresivamente llevando al proceso penal. Y la verdad que está bien, estamos avanzando. No hay mucho cuestionamiento por la prensa, no hay cuestionamiento alguno. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos la ponencia del doctor William. Muchísimas gracias, William Fernando Quiroz Salazar, desde el Perú. Muchísimas gracias por estas palabras. Agradecidos con usted, magistrado. Y bueno, pues a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara le damos la cordial agradecimiento y quedamos pendientes de un reconocimiento de forma física. Esperemos que la pandemia, el COVID, ya nos permita, insisto, como dije al principio, poder vernos y poder entonces ahora sí entregar todos los reconocimientos de manera física que quedaron pendientes en esta semana y en todos los eventos que el Ayuntamiento ha realizado. Muchísimas gracias, doctor William, y lo invitamos para que siga aquí con nosotros, se quede, porque en estos momentos vamos... Hola. Que nos acompañarán el día de hoy en este presidio virtual. Agradecer a todas las personas que están del... Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. A todos ustedes. Muchas gracias. Ernesto, muchas gracias. De todas maneras, estamos este año en Jalisco. Saludos a todos. Gracias por haberme escuchado. Gracias. Perdón, por ahí internet está un poco fallando. Yo creo que de repente nos falla. Si me voy por ahí el maestro Sergio Victoria, quien es el encargado del eje de justicia restaurativa, entrará al quite, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se, de repente digan, caray, ya está hablando otra persona. Pero bueno, eso suele suceder en estos tiempos en que todo el mundo utilizamos el internet. Pero bueno, a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, del Estado de Jalisco, México, y la Secretaría General de este mismo organismo de gobierno, les damos la más cordial las bienvenidas y agradecimiento a este evento de clausura de la Semana de Mediación 2021. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Para dar inicio a nuestra clausura, permítanme dar la bienvenida nuevamente al doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, quien es el director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos y a todas.
De igual forma, recibamos al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien es el secretario general de Gobierno de Guadalajara, del secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Samuel Rea Cano, y pues felicidades a todas y todos por estas conferencias y saludo a todas y todas, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también, bueno, dar la bienvenida nuevamente a los encargados de los ejes con quien ustedes estuvieron en contacto durante toda la semana. Agradecer a la licenciada Mercedes Linares Cacho, quien es la directora de Evaluación y Seguimiento del Ayuntamiento de Guadalajara, al doctor Martín Jiménez Alatorre, a la doctora Irma Verónica Hurtado López, al maestro Sergio Victoria Gómez, al doctor Fernando Velázquez González, a los psicólogos Delia Pérez Guerrero y Blas Jasso Hinojosa, y bueno, pues su servidor como encargado del eje de mediación, maestro Ernesto Samuel Rea Cano. Ahora permítanme ceder el uso de la voz para escuchar el mensaje que nos tiene preparado al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretario general del Ayuntamiento. Por favor, maestro, gracias. Muchas gracias. Pues al contrario, agradecer a todas y todos que hayan estado muy pendientes esta semana de mediación. Aunque no tengo la numeraria a la mano, estuve al pendiente de los alcances de las transmisiones en vivo y pues es sorprendente la respuesta que tuvimos, no solamente de la ciudad de Guadalajara, quienes han estado al pendiente una y otra vez de muchas conferencias, sino de muchas partes del país. Qué bueno, qué importante que nos sigamos preparando en un evento tan importante como es la mediación, pero englobado en lo que es la cultura de paz. Nos da mucho gusto a nombre del gobierno de Guadalajara que haya este interés de prepararse, de capacitarse. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros ponentes, muchos de ellos del estado de Jalisco, otros nacionales, y como ya veíamos también al doctor William Fernando, internacionales. Es muy importante. Se trataron temas no solamente en el marco del Día Internacional de la Mediación, sino no solamente de este eje de mediación, sino también de educación emocional, de justicia restaurativa y de cultura de paz. Nos da mucho gusto que haya habido esta respuesta y siempre les invitamos y les seguimos pidiendo encarecidamente que a la vez de que se preparan también busquen desde su comunidad, desde su trabajo, desde la familia incluso, desde esa primer célula de la sociedad, pues construir otro ambiente de paz. Sabemos que esta respuesta también es una respuesta a lo que es pues el gran problema que vivimos, el conflicto. La pandemia nos está trayendo una serie de conflictos, sobre todo emocionales y también económicos, sociales, y por supuesto que se traducen en más violencia. Por eso también la respuesta a la necesidad de prepararnos, de capacitarnos, de aprender nuevas técnicas, no nada más personales, sino también comunitarias para poder ir resolviendo conflictos. Nos solidarizamos con todos aquellos que están sufriendo. Hoy vemos que la pandemia ya nos alcanzó en los amigos, en los compañeros de trabajo, en los familiares. Muchos no solamente que están sufriendo la enfermedad en seres queridos muy cercanos o amigos, sino también pues han sufrido la pérdida de algún familiar. La pandemia, afortunadamente en México y en el estado de Jalisco, en nuestra ciudad, nos ha alcanzado a todos, por eso nos solidarizamos y que estas herramientas sirvan primero para dar consuelo, para levantarnos, que haya un ánimo de esperanza, de solidaridad, de buscar cómo afrontar estos nuevos conflictos y estos nuevos problemas que enfrentamos también emocionales y de alguna manera es una nueva conflictividad que se presenta, pero que estas herramientas sirvan precisamente para encontrar lo mejor de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra razón, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad para hermanarnos de mejor manera como seres humanos y como personas. Pues enhorabuena a los coordinadores de los ejes del ayuntamiento, también le reconocemos al maestro Ernesto Samuel Rea Cano, al maestro Sergio Victoria, a la maestra Delia Pérez y el doctor Blas Jasso. ¿Quién se me escapa? Por aquí veo al maestro Jesús Edgar Arriaga, a la maestra también Mercedes Linares Cacho, que también está batallando en este momento con este nuevo tema de la pandemia, del COVID. Espero que no se me escape nadie, pero a grandes rasgos creo que son todos. Pues felicidades, han estado muy trabajosos todos, pero sobre todo aquí veo también al juez Horacio Hernández, que ha sido un asiduo exponente, capacitador del tema de la mediación y ha ido innovando. Él inauguraba las conferencias con la mediación para las personas con discapacidad
bueno, pues la verdad sorprendidísimo, así como él, a todos nuestros ponentes, ¿no? Quiero también reconocer, y creo que le dará la palabra para cerrar, pues el respaldo institucional que hemos tenido, lo vuelvo a reiterar, lo dije cuando inauguramos, del doctor Guillermo Cepeda Lecuona, pues ha sido un aliado estratégico del municipio en el trabajo que se ha venido realizando para tener una ciudad más en paz y con mayor tranquilidad. Pero además, pues ayer lo reconocieron con el galardón del año, como mediador del año, pues el doctor Guillermo Cepeda, la verdad, reiterarte nuestro reconocimiento como persona y como alto funcionario al frente del Instituto de Justicia Alternativa. Muchas gracias por tu respaldo, tu apoyo. A nombre del alcalde Ismael del Toro, les agradecemos a todas y todos su interés y sobre todo que esta capacitación sabemos que está nutriendo y está formando mejores líderes para construir la paz. Gracias, enhorabuena a todas y todos por este esfuerzo tan magnífico de esta semana de la mediación que ha organizado el municipio de Guadalajara. Enhorabuena. Agradecemos las palabras del maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, ahora sí queremos cederle, ¿no?, la palabra para escuchar el mensaje al doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa, a quien le pedimos también, una vez que nos brinde su mensaje, realice la clausura de los trabajos de esta semana de la mediación 2021. Por favor, doctor, gracias. Adelante. Muchas gracias a Samuel, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo para todas y para todos. Me agradezco mucho al secretario del general del Ayuntamiento de Guadalajara y buen amigo desde hace varias décadas y gran aliado de la justicia alternativa. Pues felicito al gran trabajo que está haciendo en Guadalajara. A todos, pues ya me da pena pronto mencionar algunos porque conforme va avanzando el evento voy viendo pues a todos los colegas que aquí veo, pues a muchos mediadores, al maestro Venegas, a Olivia Francisco también, bueno, por supuesto al maestro Horacio, a la maestra Delia Pérez, a todos ustedes, pues muchos saludos al magistrado que pudimos escuchar su conferencia y la experiencia tan buena que tiene Perú y que nos puede servir para ahora que estaba exponiendo se está discutiendo la Ley General de Métodos, que ellos tuvieron un tema de que cuando el Poder Ejecutivo certificó, si mal no recuerdo, a mediadores, hubo de pronto después problemas, tuvieron que resetear el sistema y es algo en lo que podemos aprender de cómo está planteada la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estamos, de hecho, estudiando esa experiencia para pues mostrar que se han tenido muchos avances, pero también hay que cuidar estas partes de la certificación de una facultad jurisdiccional como es la de resolver conflictos a través, como debería ser, del Poder Judicial. Pues agradezco a todos ustedes la presencia, también como bien dice el maestro Víctor Sánchez, pues ha sido copiosa la presencia, tanto no solamente aquí en esta aplicación de Zoom, sino también por Facebook Live, que también pues la presencia ha sido pues muy nutrida. Y bueno, agradecer a los organizadores de este evento, como ya se ha comentado aquí, al mencionar los ejes, los diversos ejes, estos más, creo que son 6, 7 ejes que confluyen, muestra pues no solamente la gran cantidad de aristas que tiene el tema de cultura de paz, sino el esfuerzo integral del Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Secretaría General de cubrir todos esos aspectos de la cultura de paz, que es un conjunto de actitudes, es un conjunto de disposiciones y también del conjunto de métodos de solución de controversias. Entonces, desde la parte preventiva del conflicto, desde la parte de atención integral, desde el punto de vista también psicológico, desde la mediación propiamente dicha, desde el tema de cultura de paz en particular. Entonces tiene una gran serie de aristas y en todas ellas, pues todos los que encabezan, también el maestro Sergio, todos los que encabezan los ejes, pues son referentes en la materia en Occidente. Entonces realmente es muy rica e integral la apuesta de Guadalajara. Es un gran aliado de la cultura de paz y demuestra que la cultura de la paz se construye de abajo hacia arriba. Entonces desde la comunidad
construyendo capital social y construyendo comunidad y construyendo ciudadanía con todos estos elementos que empoderan a las personas, que las hacen nuevamente protagonistas de los conflictos y que permean todas estas herramientas de diálogo, de empatía en todos los ciudadanos. Tendremos cada vez mejores herramientas para conducirnos en la sociedad e ir reduciendo las conductas y las violencias, las conductas adversas, antisociales y las violencias. Entonces, realmente ha sido muy rica la participación con ponentes de primer nivel. Ya vimos arrancó muy bien con el maestro Horacio Hernández, también vimos por allá al maestro Calvo Soler en varias, pues de primera, y hoy cerrando también con broche de oro con el magistrado. Realmente todas soy fan, por ejemplo, de Calvo Soler, y escucharlo siempre es un deleite. Entonces, agradecer a todos los organizadores, reconocer, y bueno, creo que se está avanzando de manera muy significativa y con tanto que nos urge en nuestro país la cultura de paz y también el aportar también en este contexto de pandemia. Entonces, realmente ha sido muy satisfactorio, un deleite estar disfrutando, empezando el año, y lo estamos empezando con esta buena disposición. El día de ayer, que se dice que es el Día Internacional de la Mediación, luego algunos dicen no, es el Día Europeo, dicen no, que ahora el 21 de septiembre es el que hay que impulsar. Bueno, decía justo uno de los ponentes en otro evento el día de ayer de Javier Solé, perdón, él comentaba, pues qué bueno que hubiera 20 días de la mediación al año, porque es una buena oportunidad para reunirnos, hablar de ella, reforzar todos estos criterios. Entonces, pues felicito al Ayuntamiento de Guadalajara por esta gran iniciativa. Es un honor para el Instituto de Justicia Alternativa el acompañar, que nos permitan acompañar ahí con nuestra presencia en la convocatoria a estos eventos, y pues es realmente un gran gusto, y agradezco la deferencia que se me hace de clausurar los trabajos, una gran deferencia que mucho agradezco, y pues no me resta más que concluir refiriendo que pues bienaventurados los que trabajan como ustedes por la paz, porque ustedes serán llamados los mejores hijos de México. Y bueno, también en esta conexión, también presente por la convocatoria del magistrado, también nos referían que están conectados muchos colegas de Sudamérica. Pues un gusto, es un gusto para mí, siendo hoy 22 de enero del 2021 a las 18:25 horas, tiempo del occidente de México, pues declarar concluidos los trabajos de esta Semana de la Mediación, a que convocan el Ayuntamiento de Guadalajara, organizaciones de la sociedad civil, el Instituto de Justicia Alternativa, y un placer y un abrazo para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecona, director del Instituto de Justicia Alternativa. Y bueno, también queremos agradecer al equipo de auxiliares de los ejes, quienes además de realizar las actividades ordinarias, pues le dedicaron tiempo extra para estar trabajándole también y apoyando esta semana. Antes de retirarnos, les quiero comentar que no se nos van a desesperar con la recepción de las constancias. La verdad, como ya lo decía el secretario del Ayuntamiento, el maestro Víctor Sánchez, fueron no cientos, miles de personas las que nos acompañaron durante toda la semana. Entonces se van a generar todas las constancias respectivas y se las van a estar enviando, o se las vamos a estar enviando. Así es que no se nos desesperen, ya a partir de la clausura, de que demos por terminado esta transmisión, empezarán a enviar las respectivas constancias. Es que vamos a pedirles, pues, que no se nos vayan a desesperar, pero sí les va a llegar su constancia. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todas y a todos los que nos acompañaron y participaron de las actividades de esta semana de mediación del 2021, decirles nuevamente a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara y del Instituto de Justicia Alternativa, gracias, y que la mediación los acompañe. Excelente año 2021. Hasta luego, que estén muy bien.
Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, maestra Delia, maestra Verónica, también ya la vi, una disculpa por no haberla mencionado, también coordinadora de EGE. Un abrazo. Que estén muy Muchas bien. gracias, hasta luego. Muchas Adiós. gracias a todos. Maestra Gracias. Reyes. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Feliz año. Saludarlo.